Bienvenidos al video del artículo del conocimiento, la obra de Edgar Morin y la problemática de la educación mexicana, de la maestra Álvarez Nieto María Guadalupe. Mi nombre es María Guadalupe Hernández Madrigal, soy la maestra de educación especial. Actualmente trabajo en la USAER número 3 en Villahermosa, Tabasco, como maestra de apoyo pedagógico en la escuela primaria Profesora Luz Loreto. Quiero iniciar con el concepto de educación. La Arroyo lo ha definido como la acción de transmitir conocimientos, creencias, tradiciones y costumbres de la generación mayor más experimentada a la siguiente que lo está menos, para garantizar la continuidad de una sociedad determinada. Si nos damos cuenta, es un concepto clásico de educación, en el que solo hay un protagonista, es el docente como transmisor de conocimientos. Otra perspectiva del concepto de educación de manera ahistórica nos las da a conocer Frey y lo emite como consecuencia de observar el patrón que se repite en ella. Cultura a cultura, pueblo a pueblo, sociedad a sociedad, independiente del momento histórico o tiempo en el que se encuentra, para determinar qué es y cómo se genera. Considero que este concepto lleva una base característica epistemológica, cómo es la técnica de la observación. En nuestra nación, la historia educativa ha tenido evoluciones y grandes transformaciones en los sistemas de producción y organización social. Ha sido dinámica en los descubrimientos científicos y tecnológicos. El docente tenía un papel fundamental. Luchaba por la alfabetización, por llevar hasta el último rincón los conocimientos. La educación adquiere un rostro humano y de ciudadanía imprescindible en el contexto de cualquier sociedad. Aún en esta actualidad, es interesante conocer el nivel educativo y cobertura que se ha logrado en el país. Sin embargo, se encuentra la necesidad de colocar al maestro en el análisis de la educación. A partir de los resultados de las pruebas internacionales, como por ejemplo la del Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, conocida como PISA, en los años 2001, 2012 y 2015, los resultados han sido de crisis y se ha convertido en una problemática que es un modelo educativo deficiente, en el que se promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento y del conocimiento. Es aquí donde la figura del docente como facilitador del aprendizaje del conocimiento también entra en una cuestionante, junto con su figura pública, su preparación profesional en esta fase de descrédito y que ha sido juzgado por la sociedad. Realmente, ¿cuál es el conocimiento que se da en las aulas? ¿Se analiza? ¿Se construye? El sistema es impulsivo en la construcción de conocimientos o sobre los cimientos del docente. ¿Se da prioridad a los conocimientos científicos sin importar el contexto o no se toca? Ese es el primer paso del cuestionamiento. ¿Cuál es el conocimiento de los estudiantes? La cultura que predomina en los docentes y la relación con el conocimiento. Hablar del desafío epistemológico de la complejidad es tener claro que el docente es parte del análisis de objeto, de investigación como sujeto social y la educación como análisis en su práctica. Por eso se vuelve un reto tener claro en el desarrollo de tu práctica, el interrogante de tus acciones, de nuestra identidad como parte del ámbito social, en nuestro comportamiento y en el de los educandos. Descubrir cómo se desarrolla el conocimiento y este puede ser a través de la investigación, de la observación, en el contexto de nuestras aulas, de nuestra trinchera, son pasos fundamentales para desarrollar un pensamiento de complejidad para beneficio de nuestros alumnos. Fragmentar los conocimientos como parte de la cultura mexicana es un tema que pasa en nuestra nación y en las aulas. Hacernos conscientes de lo que nos muestra Edgar Morin. En las escuelas, el currículum mutila el saber. Los maestros creen obrar como los únicos ilustrados. No hay apertura en las diferentes materias, las materias científicas e inclusive el inglés
en mi escuela son expulsadas dentro del horario de atención a alumnos. Es más, hay algunos papás que no quieren, por su economía muy baja, que los alumnos tomen las clases de inglés. La memorización es una prioridad como demostración en respuestas correctas de un examen. Es aquí donde nosotros, los docentes, debemos hacer reflexión. ¿Hemos avanzado en nuestro sistema educativo actual y en el de años anteriores? Esta cognitiva que nos debe llegar en nuestras venas para hacer esta reflexión. Morin nos da a conocer diferentes propuestas filosóficas. La apertura bioantroposociológica, la reflexividad permanente de la ciencia filosófica, la reintegración del sujeto, la reorganización epistemológica, el mantenimiento de la interrogación radical y la vocación emancipadora. Aclarar que la educación es parte de la acción social, en el que se dan todas estas características ya mencionadas, en donde el sujeto parte de su historia, sujeto epistemológico capaz de actuar y de cuestionarse, de preguntar, cuestionar las finalidades del conocimiento. La educación propicia conocimiento. También nos explica que la educación es procedimiento formativo que va de lo intuitivo, del sentido común a lo racional, teológico, sociológico, antropológico, histórico, social, filosófico y epistemológico. Un pensamiento de complejidad en los seres humanos como una forma de encaminar a los individuos y a las naciones hacia el bienestar. Eso nos hace falta en esta actualidad. La evolución y la productividad. Nuestra nación debe instaurar sus propios sistemas de conocimiento. Tomar en cuenta esta recomendación es crucial para el sistema educativo. Me quedo con esta reflexión de Morin que invita al análisis del día a día. La educación tiene oportunidad de propiciar el conocimiento. El conocimiento también es saber, como sinónimo de adquirir. Saber implica saber aprender. Esto es, aprender a adquirir, a organizar y hacer el uso eficaz de la información. Aprender a descubrir cualidades o propiedades inherentes o cosas o seres de nosotros mismos y de nuestros alumnos. En mi caso, como maestra de educación especial, aprender a descubrir las posibilidades de relaciones entre un evento y otro y descubrir la posible vinculación entre ellos. Aprender comporta la unión de lo conocido y de lo desconocido, y el conocimiento es construcción, traducción de estrategias, decisiones, diálogo con incertidumbres, con lo incierto, lo ambiguo, lo complejo y lo simple. Pero no se queda ahí, atrapado en los hábitos, en los temores, en la apariencia, sino que lucha con la ilusión y el error. Un conocimiento que pasa del entorno al mundo. El conocimiento necesita ser experiencia social, filosófica y profundamente ética, inherente al docente y a los alumnos. En cuanto a la visión de Edgar Morin, en una sociedad en el que la globalización y el vínculo se levanta sobre la amplia necesidad de salir adelante. Si no estudias, no eres nada. Si no estudias, no obtienes un buen trabajo. Y en donde todavía existe la pobreza, es importante reconocer los estudios científicos y el estatuto epistemológico como objeto de estudio de la acción social. Estas circunstancias propician estos cambios. Han sido muy marcados en la última generación de maestros y estos cambios han propiciado en los docentes traumatismos y dramatismos como base de la formación conceptual, ideológica, tradicional, en el que ellos, al enfrentar en estas épocas de tecnologías de la comunicación, han impactado muy fuerte en su vida. Estos cambios epistemológicos en diferentes ámbitos de conocimiento implican cambios en las formas de aprender y de enseñar. Los avances tecnológicos comportan nuevas formas de socialización profesional y para ello es preciso
reconstruir importantes procesos como formación inicial y continua, modificar estructuras, idear incentivos, reconfigurar situaciones laborales o generar nuevas profesiones educativas. Hablar de la formación docente y de manera permanente de los profesores es una necesidad que nos va a orientar a un desarrollo personal y profesional. Esto quiere decir que tenemos que intensificar nuestra labor, la profesionalización y la intensificación en estos tiempos, un mayor profesionalismo. Insiste en los procesos de la reforma curricular y estar actualizados. Y estas reformas nos los demandan. Un perfeccionamiento continuo y mayor ejercicio del liderazgo pedagógico en las escuelas que estamos viviendo. Estamos viviendo en la actualidad etapas muy complejas, en donde se necesitan más técnicas en este siglo XXI que no nos rebase, donde se utilizan más las tecnologías de la comunicación, y eso se llama profesionalidad ampliada del docente. Es un punto de partida para seguir adelante como docentes. Ray, en un trabajo que realizó en el Tecnológico de Monterrey, él nos señala que el educador del siglo XXI debe adquirir competencias profesionales en su formación, también competencias en ciudadanía y habilidades sociales, para interactuar con otros en diversos contextos sociales y culturales y en permanente cambio. Como ejemplo de esta situación, tenemos que tener en cuenta el contexto, principal factor, cómo están formadas las familias, ¿sí? Las necesidades, las problemáticas que hay en el grupo, en las diferentes aulas de nuestra escuela. Hay muchos casos de falta de inclusión, todavía, de bullying, de valores. Esto implica el nuevo papel del docente y el aprendizaje profesional que debe recibir en su formación inicial. Tener la actitud del cambio, de estar actualizados y de tener claro que el docente ya no es el único que genera conocimiento. Como conclusión, no hay que temer al cambio. Como docente, ser objeto de investigación nos promueve a realizar una autorreflexión día con día y lograr una mejor visión en nuestro quehacer docente. Tener presente la profesionalización y la intensificación que nos va exigiendo cada día el siglo XXI, estar a la vanguardia de las diferentes reformas, tener la disposición de realizar cambios en nuestro actuar para ser facilitadores de conocimientos. Esto quiere decir estar abiertos a la transformación, en donde se hace una relación tripartita en el maestro, alumno y la formación docente. ¿Vale la pena aplicar las propuestas filosóficas de Morin? Claro que sí. Nos ayudan a abrir nuestra mente al cambio, a la reflexión. Consiste en que es necesario reformar este pensamiento para poder reformar nuestras instituciones y nuestra nación. Me despido de ustedes. Un saludo fuerte.